Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 22. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que se están conectando a través de esta transmisión de Facebook Live, recordándole también a los hermanos que toda predicación se está poniendo en YouTube. El canal es Iglesia de Dios Hispana de Miami. Allí pueden encontrar también los mensajes. Y vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 1 del capítulo 22 de Mateo hasta el versículo número 14. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, bendita en sí misma, rogando de que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. En el caso mío, de esta boca, Señor, no permita que saque ninguna palabra ociosa, sino que salga la instrucción, la sana doctrina, la verdadera enseñanza de este pasaje, Señor. Quita de mi boca, de mi pensamiento, todo aquello que pueda estorbar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos sigas edificando nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra, para llegar a tu santa presencia sin dificultad, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Aquí vemos a Jesús y comienza diciendo: respondiendo Jesús. Naturalmente es un pasaje que Jesús se encuentra allí en el templo y ya desde el capítulo anterior está enfrentando a los principales sacerdotes, a los fariseos. Así lo dice el capítulo 21, versículos 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y vemos de que Jesús no se callaba, mis queridos hermanos, como decíamos también ayer. La verdad es dura, pero la verdad es buena. Hoy el mundo no quiere escuchar la verdad de Dios, la única y verdadera verdad,
Cristo es verdad. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a Dios, para que puedan entender, a Dios nadie va si no es por Cristo. Y siempre Cristo ha encontrado oposición. Y ahora están los oponentes de aquella época, como hay oponentes a Cristo hoy en día. Pero Jesús les responde, no a lo que ellos estaban haciendo, sino le responde con su pensamiento, con lo que él quiere expresar, con lo que él quiere decir, porque es lo importante. Y cuando Jesús empieza a expresar lo que él piensa y lo que él desea que se entienda, hay que prestarle mucha atención. A Cristo hay que prestarle toda la atención. Por eso vamos a prestar atención a los detalles de esta parábola para poderla entender correctamente. Podemos comenzar diciendo, esta parábola se trata de una invitación de Dios Padre a su pueblo Israel para que aceptaran a su hijo como heredero, como el Mesías, el Cristo esperado. Esta palabra es un mensaje para los de aquella época, pero también se traspola el mensaje para nosotros hoy en día. Dios invita a su pueblo en aquel tiempo, al pueblo judío, y él se hace representativo como el rey, donde prepara todo. No molesta a nadie, no contó con nadie. Realmente la humanidad no podía hacer nada, la humanidad estaba perdida. Fue plan de Dios, decisión de Dios, enviar a su hijo, al Mesías, el Cristo, para dar salvación a todos los que estaban perdidos. La boda la prepara para su hijo, para Jesucristo. Fíjense que no habla de la novia. Pero en toda esta parábola, donde pone énfasis es en los invitados. En los invitados. En los de aquella época y en los de esta época donde estamos incluidos tú y yo. Hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Dice que en aquella época, que es lo que se estaba manifestando, Jesucristo vino y él invita a todo el pueblo judío, son los invitados, a que vengan a las bodas, pero dice que no quisieron venir. Y él hace una segunda invitación, ve y dile que todo está preparado, ya no hay que esperar nada más, este es el que ha de venir. Y no quisieron venir. El banquete ya está preparado. Se ha cumplido el tiempo. Así como en aquella época se ha cumplido el tiempo, se cumplió el tiempo para la venida del Mesías, así en la época actual se están cumpliendo los tiempos para el regreso de Cristo. No hay de otra. Por lo tanto, en aquella época los judíos no tenían tiempo que perder. Debían de haber reconocido al Cristo. Hoy en día no podemos estar perdiendo el tiempo y debemos estarnos preparando para las bodas del Cordero. Pero como en aquella época van a haber distintas reacciones. ¿Cuáles fueron las reacciones de los convidados? Dice que algunos dijeron, para mí lo más importante es el negocio. Otros se molestaron y afrentaron. O sea, discutieron, le ofendieron, se burlaron. Pero llegó otro caso en que era tanto el enojo por la invitación que lo mataron. Mataron a los siervos. Por lo tanto, así, tanto como en aquella época, en la época actual, la malicia humana
es como responde a la suma bondad de Dios. Porque de que Dios haya enviado a su Hijo es una manifestación de un amor que el ser humano no es capaz ni de dar ni de comprender. De tal manera es su magnitud que murió por todos, mis queridos hermanos. Notemos que entre los invitados hay 3 clases de personas. Y las 3 clases de personas malvadas. Allí están los indiferentes, estaban los indiferentes. Menospreciaron la invitación. Póngase en el lugar que usted tenga su actividad, prepare todo. Usted haga sus invitados, invite y que usted deje a la gente plantada. Qué desaire. Pero bueno, eso ocurre a menudo en el mundo. Pero a Dios, wow. Si lo más grande que tiene la persona en el mundo, lo que puede tener, no son sus riquezas, sino es Dios. Y eso es lo que representan el primer grupo de personas, los indiferentes. Los que ahí estamos hablándole a las personas, dándole mensajes, y ellos son materialistas, solamente les interesa la vida carnal que están viviendo, el bien que pueden recibir, y son indiferentes al llamado de salvación que a diario Dios está enviando por los distintos medios habidos y por haber, para que la persona pueda arrepentirse y volver de sus malos caminos y alcanzar la salvación. El otro grupo de personas, como dije, son los que se burlaban y afrentaban. Esos son los que maltrataron a los siervos que llevaban el mensaje de Dios. Tanto como en aquella época. Lo vemos hoy en día, mis queridos hermanos. Ahí he visto últimamente personas, grupos de hermanos que han puesto y están predicando el evangelio y vienen personas a quererle tumbar el micrófono, a quererlo maltratar, a defenderlo, a decirles cosas. Ese grupo de personas existieron en aquella época y existen aún más hoy en día, donde el amor se está enfriando y la maldad está creciendo, conforme a la palabra de Dios. Pero también hoy en día existen, como en aquella época, los abiertos perseguidores que no se contentan, que no sea que los maten. Y así es, mis queridos hermanos. Hay personas hoy en día que quieren que la iglesia desaparezca y han hecho ese plan macabro para tratar de destruir infructuosamente. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? No van a poder, pero quieren. Y quieren atacar. Y quieren desbaratar. Inclusive, hace 7 años atrás, una persona, por respeto, a que no nos tumben el canal. Miren conmigo qué miedo hay que vivir, ¿verdad? Están viendo la opresión en un país que tiene una segunda enmienda que podemos hablar y tenemos libertad de expresar. Haya miedo de decir de que la Clinton, cuando estaba en la campaña, dijo, y ahí el video yo lo puse aquí hace 7 años, que contra la iglesia había que tomar medidas coercitivas. Yo no tengo miedo. Solamente hice ese teatro porque así pasa hoy en día. Personas que se quieren y tienen miedo. No se puede tener miedo. Hay una división entre el Estado y la iglesia. Y la iglesia tiene que predicar la moral de Dios y las cosas correctas y la enseñanza correcta de Dios. Gústele a quien no le guste. Y eso va a provocar y está provocando que se levanten personas que quieren acabar y que gustosamente quisieran barrer de la faz de la iglesia, de la tierra a la iglesia de Cristo, pero no podrán. Porque no hay capacidad humana. Podrán atacarnos a nosotros, a un grupo, a un lugar,
Pero lo que es la iglesia universal de Cristo no van a poder, porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Y entre los planes de Dios es que Cristo viene a buscar a su iglesia. Hoy en día hay estas clases de personas, pero lo importante es que nosotros tenemos que saber cómo reacciona Dios. Veamos primero cuál fue la reacción del rey, que es representativo de Dios. Y dice que se enojó. Wow. Me remonto allá a Génesis, cuando a Dios le dolió en el corazón el pecado en que andaba la humanidad. Y dijo, lo voy a destruir. Pero encontró un varón justo. Por uno, estamos hoy aquí. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Y hoy en día, por la gracia de Cristo, hay muchos justos. Hay muchos justos en el mundo entero. No todos los que tienen que ser, pero hay muchos justos. Deberían de ser todos los que dicen ser llamados hijos de Dios. Deberían de vivir en la justicia de Dios. Pero el rey se enojó. Y como en aquella época que pensó voy a destruir, bueno, y destruyó todo. Por diluvio, salvó a Noé, salvó a su familia. Pero dice aquí la parábola que enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Fíjense, ¿a quiénes destruyó? A los homicidas. No dice que destruyó a los que desoyeron la llamada. Eso tiene su tiempo. Estamos hablando ahora del momento histórico del pueblo de Israel. Para Dios, y eso deberían de entenderlo, hoy en día, todos esos que se quieren oponer al avance de la iglesia y que quieren destruir a la iglesia de Cristo, deberían de pensar que no hay cosa mayor de pecado que colme a Dios que se le persiga a sus siervos verdaderos, a la iglesia de Cristo, que se le persiga. Eso es el tope de lo que podían. Y por eso, en aquella época se cumplió y fue destruido todos ellos. Cuando Dios usó a Tito, el hijo del emperador, y fue y destruyó a Jerusalén y a toda la ciudad y mató a todos ellos. Para hoy en día, Cristo viene y dice que cielo y tierra desaparecerá. Y todos estos malvados, si no se arrepienten, no lo estoy condenando, le estoy hablando y diciendo que todavía hay oportunidad de salvación, de que vengan al arrepentimiento. Yo no soy nadie para condenar, porque sería el peor pecado que pudiera cometer yo o una persona condenando a otra, porque le estoy diciendo a Jesucristo, quítate porque ahora yo soy el juez. Y eso nunca en la vida. El juez es Cristo y es el que sabrá. Y mientras la persona, a pesar de todo el pecado, como vamos a ver, que puede estar cometiendo, en vida tiene oportunidad de salvación, si se arrepiente y viene a Cristo. Pero cuídense todos aquellos, según enseña la palabra, de los que están ejerciendo persecución sobre los verdaderos mensajeros de Dios. Naturalmente, ya el pueblo de Israel había tenido una experiencia anterior, y fue cuando Dios también usó al ejército de los caldeos, al rey Nabucodonosor, para meter en cautividad a todo el pueblo, ¿verdad?, de Israel, y especialmente desbaratar la capital, el santuario, el templo. Y ahí dirán ustedes, ¿y se acabó todo? No, en aquella época no se acabó todo, como no todo se va a acabar para la iglesia de Cristo, a pesar de las situaciones que se puedan estar viviendo. Porque como dije anteriormente, antes de subir al púlpito, cuando hablaba con ustedes, que no hay nadie que pueda desbaratar
destruir o cambiar los propósitos de Dios. Sí, el rey se quejó. El banquete está a punto, mas se demostró que los que estaban invitados no eran dignos del banquete. Al rechazar al Mesías, los judíos despreciaron el privilegio que tenía de ser los de recibir primeramente el mensaje de buena nueva de salvación. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, mis queridos hermanos. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que como los planes de Dios no pueden ser frustrados, el pueblo judío no quiso reconocer al Mesías, pues abrió el camino a la entrada de los gentiles. Aleluya. Y aquí estamos nosotros, y eso es lo que representa también la parábola a continuación, cuando le dice, salgan. ¿Cómo es que le dice? Vamos a leer la palabra. El rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas y a cuantos halléis. Aleluya. Salir. Y eso es algo que tiene que hacer la iglesia hoy en día, individual y colectivamente. Salir a la calle y llamar a todos sin acepción de persona. Amalos. ¿Quiénes somos nosotros para escoger quién debe ser salvo o no debe ser salvo? ¿A quién se le hay de predicar el mensaje de salvación y a quién no hay que predicar el mensaje de salvación? Nunca nos podemos olvidar que nuestros pecados han sido perdonados y que nosotros estábamos en el mismo mundo que están viviendo esa persona y que nosotros éramos igualitos a todos ellos. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que salir a las calles. El salir a las calles es el significado de ir a buscar a los caminos a los gentiles. Antes se le había prohibido a los apóstoles, pero ahora Cristo está diciendo, el pueblo judío está rechazando. Van a matar a los míos, voy a ser crucificado, el tiempo ha llegado. No han querido reconocer y va a llegar el momento, como más adelante lo dice, ha llegado la hora, y levantó su rostro y decidido caminó a Jerusalén para ser muerto. Mis queridos hermanos, todo en Dios tiene su tiempo y todo se ha de cumplir. Pero el ofrecimiento de salvación a los gentiles fue maravilloso, fue sorprendente e inesperado, mis queridos hermanos. Qué sorpresa para los gentiles, basándonos en la parábola, que van por los caminos. Si habían oído que había boda o no había boda, no lo sabían. Y además no eran invitados. Pero de pronto se aparece alguien y le dice, vamos, estás invitados a las bodas del Hijo del Rey. Aleluya. Así hicieron contigo y así hicieron conmigo. Y así hay que hacer hoy en día. Andan por ahí los gentiles, hay que ir a donde están ellos y decirle, estás invitados. Estás invitado a las bodas del Cordero. Aleluya. O con otras palabras, no tiene que ser textualmente, porque si le dice eso, va a decir, ¿y qué está hablando esta persona? ¿Verdad? Pero es la acción de salir, hablar y decirle, mis queridos hermanos, realmente, como da el testimonio mi esposa de su conversión, fue inesperado para ella. Ella estaba en el hospital visitando a una persona y ahí llegó el hermano Juan y le habló y le dio el mensaje de salvación. Y fue el momento propicio. El Espíritu Santo la tocó. Y ahí estamos. Amén. Uno primero, otro después. Bueno, los dos llegamos juntos. Gracias a Dios. Dios hace las cosas. Pero lo que quiero decir, mis queridos hermanos,
que el llamado de Dios es universal e indiscriminado. No, Él no discrimina. Es para todos. Y es representativo cuando dice, traerlos a todos, a malos y a buenos. El mensaje de Dios es para todos. Porque tú o yo, a lo mejor pensamos, él es malo. Y no nos recordamos que nosotros también éramos malos. Pero noten cómo primero la palabra dice buenos y malos. No, menciona primero a los malos, dejando ver que la gracia de Dios es tan grande, tan inmensa para el hombre pecador, mis queridos hermanos, que quieren que venga como son. Como son. Oh, ¿viste quién nos visitó hoy en la iglesia? Como son. Éramos igualitos, peores. Pero bueno, para no me gustan las comparaciones, éramos igualitos. Estábamos vestidos del mismo traje, pecador. Entonces, este mensaje es para toda persona que pueda también ver este video. Cristo quiere que vengan a sus caminos como son. Él es el único que puede transformar las vidas. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que hace las cosas mejores para el hombre. Mis queridos hermanos, no rechacemos el mensaje de salvación que nos da Dios. Amén. Y ahí vamos. Salen y el éxito de la invitación. Dice que se llenó la boda. Aleluya. Se llenó, mis queridos hermanos. Fue efectivo la invitación a los gentiles. Surge la iglesia de Cristo. Aleluya. Amén. Donde ya no hay judío, ya no hay griego. Somos inyectados, mis queridos hermanos. Y ahora somos hijos de Dios por potestad de Dios, no por autoridad de ningún hombre. Lo que tú eres, lo que somos y lo que soy yo, nos lo dio Dios y nadie nos lo puede quitar. Somos hijos de Dios, mis queridos hermanos. Hubo un gran éxito. Cuando los siervos se disponen a hacer la obra de verdad de Dios, hay éxito en la obra. Porque lleva la aprobación y el apoyo de Dios. Y contra eso no hay quien pueda. Observemos también cómo el objetivo del evangelio es juntar y reunir, no dividir. Esa es la función de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Juntar, sumar, reunir a todos y no dividir. Todo aquel que se levanta causando división está siendo instrumento del diablo. Dios quiere unir y que cada día a nivel mundial seamos más. Los cristianos en el mundo son una fuerza poderosa, espiritual y moral. Fíjense que no estoy diciendo de armas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. Pero ser pacificador quiere decir no actuar con violencia, pero sí con derecho para expresar nuestros derechos y nuestras opiniones. ¿Quiere que le diga? Ha habido millones y millones de personas que han aceptado la invitación a las bodas del Cordero a lo largo de los años. Y aún quedan bastantes que Cristo está esperando que venga arrepentimiento. Por eso no demos por tardanza a la venida de Cristo, dice la palabra, mis queridos hermanos. Y observemos, se llenó la boda. Se pueden imaginar ahora el rey que estaba enojado. Ahora el rey está contento. Porque la palabra de Dios lo dice, que hay fiesta en los cielos, alegría en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Imagínense cuando se arrepienten mucho.
el corazón de Dios se llena de regocijo. ¿Quieres poner contento a Dios? Esfuérzate, sé valiente, predica las buenas nuevas de salvación. Ganemos un alma para Cristo. Amén. Y hay fiestas en los cielos, mis queridos hermanos. Ahora, fíjense bien que no se trata, y vuelvo a recalcar en esto, de una multitud selecta. Es una multitud amplia. Malos, buenos, sin tener en cuenta cuál es el sexo, cuál es el país, cuál es su raza, cuál es su condición económica, cuál es su condición política. Nada de eso, mis queridos hermanos. Toda persona en este mundo necesita de ser salvo. Y todas las personas en este mundo deberían de abrir su entendimiento y saber que deben venir a correr a los pies de Cristo, porque Cristo es el único que ofrece salvación. No lo digo yo. ¿Saben por qué lo digo yo? Porque lo dice la palabra de Dios. Y ustedes que la conocen saben que lo estoy diciendo, pero para el que no lo conozca, busque la Biblia y encuentre allí de que solamente Cristo puede ofrecer. No hay un ser humano, no hay autoridad religiosa, no hay autoridad social de gobierno que dé esa salvación en la vida eterna, mis queridos hermanos. Jesús vino para salvar todo lo perdido. Y la verdad es esta, que muchos malos hemos sido transformados en buenos cristianos. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Malos y buenos fueron invitados. Y malos y buenos fueron aceptados por Dios. Qué bendición, mis queridos hermanos. Por eso no podemos. Dios aceptó a los malos y a los buenos. Pero hubo uno que el rey no aceptó. Y es uno que caracteriza a un tipo de persona. Y es el grupo de los que integran los hipócritas. Wow. Por ejemplo, les leo Sofonías del 1 al 9. Dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero, que podemos traducirlo como vestido extraño. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. ¿Quién salta la puerta? Los ladrones. Y los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Wow. Esos son los hipócritas que están dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo fue descubierto esta persona? Doble cara. Gente con máscara, con antifaces. Pero esta es la enseñanza de esta parábola. El rey entró y miró una gran multitud. Para ti y para mí, todos somos. Pero ante el poder omnisciente de Dios, todo es descubierto. No hay quien se oculte. Este tipo de personas, ante los ojos de los buenos y los malos, ante los ojos de los siervos, todos eran iguales. Pero ante la mirada escudriñadora, ¿no? Se dice así, de Dios, todos estamos desnudos. No hay quien pueda engañar a Dios. Esto no debería servirnos para, ante el Dios omnisciente, someternos personalmente a todo escrutinio, con sinceridad.
para que cuando llegue el día de las bodas no seamos sacados, como fue sacado este hombre. Esto nos debe servir de serio aviso contra la hipocresía, contra las máscaras y caretas que no sirven delante de Dios. Esto debería de servir para todos aquellos que están, como dice en Sofonía, engañando, tergiversando la palabra de Dios, apostatando la palabra de Dios, robando y todas esas cosas que se están haciendo mal hoy en día. También esas personas tienen oportunidad de salvación y de arrepentirse. Y harían el bien para el pueblo de Dios, porque están arrastrando a personas, engañándolas. Personas que lo han idolatrado y lo ven por encima de Dios. Y por encima de Dios no hay nada. Así que esta parábola debe estremecernos a todos los cristianos en el mundo entero para hacer las cosas correctamente, porque ese día, el día de las bodas del Cordero, llega, mis queridos hermanos. Y si estamos vivos, aleluya, seremos levantados, pero si hemos partido antes, seremos levantados y vamos a participar, aleluya. Por lo tanto, mis queridos hermanos, este individuo no habría sido descubierto jamás. Estaba dentro del grupo. Nadie lo descubrió. Pero nuestro rey sí sabe quiénes son los suyos y quién es el hipócrita. Ese es el nombre que tiene la persona que está jugando el cristianismo, que está jugando el evangelio de Cristo. Las cosas de Cristo son serias. Las cosas de Cristo son profundas, mis queridos hermanos. Y estamos en los últimos tiempos. Y es hora de enfocarnos. Podemos engañar a los hombres, pero nunca podremos engañar a Dios. Allí la palabra lo dice bien claro. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por tanto, fíjense si Dios le habla siempre a la iglesia. Por eso yo digo, hay quien se pone a veces molesto con la palabra de Dios. No, Jesús siempre fue fuerte para como al hijo que nosotros amamos y sabemos que está haciendo lo incorrecto y le decimos, oye, despierta, mira, entiende lo que te estoy diciendo, va por mal camino, te va a ir mal. Así es como Jesús habla. Si no, busquen ahí, lean Apocalipsis 2 y 3, los 7 mensajes de Cristo a la iglesia por medio de su espíritu. Observen el tono. Miren, cuando usted lo lea, yo lo pongo, léanlo en su casa. Cuando ustedes lo lean y vean lo que el ángel dice a la iglesia, traten de imaginarse, sienta el corazón de Dios en ese momento, cómo Dios está hablando. Y entonces podremos ver de que realmente las cosas de Dios y de la iglesia son serias y profundas, mis queridos hermanos. El rey entró y le echó la vista encima inmediatamente a este hombre que no estaba vestido de boda. Vana es la esperanza de escapar a la justicia divina, escondido en medio de una multitud. No hay quien se escape. No llevaba el traje de etiqueta. Si la llamada del evangelio es una invitación a un banquete de boda, a las bodas del Cordero, entonces el traje de boda es una condición del corazón y una forma de vida en concordancia con el evangelio. Ese es el traje. No nos estamos refiriendo a un smoking, a un traje con corbata, a un short o a unos harapos. Eso es lo menos importante para Dios. Lo importante para Dios es tu corazón y la armonía de nuestras vidas con el evangelio de Cristo. Este hombre no estaba desnudo, pero no llevaba el traje conveniente. ¿Qué traje, en resumidas cuentas, es el que tenemos que tener? Ser revestido de Cristo, con Cristo. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Estos son los que tienen franca entrada a este banquete. Pero este hombre, como Adán y Eva, prefirieron llevar su propio traje, el cual no le podía vestirse. No tenían ninguna excusa en aquella época, volviendo a la parte, en aquella época, si alguien era invitado a un banquete, la persona que invitaba al banquete, en este caso el rey o cualquier persona, si no observen el hijo de Jonathan, ¿cómo se llama la canción que canta? Se me olvida el nombre. Mefiboset, cómo fue llamado y se le pusieron traje y todo. En aquella época, él había la responsabilidad de que invitara, que sus invitados estuvieran vestidos como él quería. Y si no podía, los ofrecía, mis queridos hermanos. Hoy en día, el traje de boda que se necesita, Cristo lo ofrece mediante su gracia. Cristo quiere revestir a cada creyente de su carácter, de su gracia, de su vestidura, vestidura de justicia, mis queridos hermanos. Por eso lo dice bien claro allí en Apocalipsis 19:8, que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y dice que ese lino fino son las acciones justas de los santos, mis queridos hermanos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como su Salvador personal. La ropa blanca que llevaban nuestros primeros padres allá en el Edén, que fue manchada por el pecado, ahora Cristo quiere vestirnos con esa vestidura blanca, con esa luz inmortal que es la luz de Cristo, y que podamos reflejar nuestro carácter. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el perdido manto de inocencia. Solamente el manto del carácter de Cristo es lo que nos va a hacer aceptables delante de Dios el día de la boda, mis queridos hermanos. Este manto es ropa de justicia sobre cada alma arrepentida y sobre cada creyente. Si no, observen la advertencia en Apocalipsis 3:18, lo dice: yo te aconsejo, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. No hay nada que pueda hacer el hombre para hacer, ninguna obra para vestirse con vestiduras de justicia. Este manto, esta vestidura provienen del cielo. Provienen de la obra del Espíritu Santo trabajando en cada alma, transformándole y haciéndole una nueva criatura en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Desarrollando en cada creyente el carácter de Cristo. Porque humanamente todas nuestras justicias, según Isaías 64:6, son trapos de inmundicia. Pero el Hijo vino para quitar la inmundicia de todos nosotros, para perdonar todos nuestros pecados. Su perfecta obediencia a los planes del Padre ha hecho posible de que nosotros podamos obedecerle y seguirle. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, nuestro corazón se une al de Él. Cuando nos sometemos a Cristo, nuestra voluntad se fusiona con la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, la mente de nosotros se unen a la mente de Cristo y nuestros pensamientos se sujetan a los pensamientos de Dios. No crea que es imposible, es posible. Por eso quiero volver a resaltar los dos mensajes que di en estos 2 domingos anteriores. Porque si nosotros hacemos según el consejo de Pedro, nosotros no seremos sacados de la boda del Cordero, sino seremos participantes felices y activos. Y les recuerdo, no se lo olvide, como decía Pedro, no dejaré de recordarlo todas estas cosas. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no, dos cosas importantes, no nos van a dejar estar ociosos, sino seremos obreros efectivos en el reino de Dios. Y dice que también, pero que y dice también, por lo cual, hermano, el que hace estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, vistiéndote de estas cualidades espirituales que no son más que el carácter de Cristo. Cristo es virtud. Cristo es dominio propio. Es su espíritu, el fruto del espíritu. Cristo es amor, Cristo es paciencia. ¿Cómo tiene paciencia contigo y conmigo? Así la tiene con el mundo también. Jesús es verdad. Así es como nosotros tenemos que obrar. Dice que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Y cuando llegue la boda del Cordero dice, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, generosa y amplia entrada. Aleluya. Ya sabemos las vestiduras que tenemos que tener puestas. Pero este hombre, teniendo la oportunidad, es lo que quiere enseñar la palabra, no se preocupó por hacerlo. Andaba con los demás queriendo engañar a los hombres, que lo hacía, pero no engañando a Dios. Y es por eso que fue juzgado. Y le dijo, amigo, aleluya. Esa palabra debe haber sido punzante, debe ser punzante en el corazón de aquel que no es amigo de Cristo. Para Cristo sí, él le puede decir amigo porque Cristo se comporta con nosotros como amigo. El hipócrita es el que no se comporta como amigo. Al decirle amigo, le está diciendo todo lo como yo me he comportado contigo, todos los favores, mi gracia, todo lo que he hecho a lo largo de tu vida contigo, tú lo has menospreciado, tú lo has traicionado. Es por eso que esta palabra enseña que en ese momento no hay nadie que pueda justificarse delante de Dios. Y ahí es por eso que dice, mas él guardó silencio. No pudo hablar, porque toda la verdad fue expuesta. Y le dijo, ¿pensabas que andabas en luz? Tú mismo no tuviste la responsabilidad ni el querer hacerlo en luz. Atarlo como un preso y afuera para las tinieblas, donde siempre, engañando a los demás, has querido participar. Y por eso el llanto expresa, donde dice será el llanto y el crujir de dientes, expresa el dolor, el pesar que va a haber en aquel momento, la angustia que se va a sufrir y el crujir de dientes, la rabia contra él mismo de haber tenido oportunidad de hacer lo bueno y lo correcto, no lo hizo y no lo practicó y no asumió la responsabilidad que tenía que hacer, como tenía que obrar delante de Cristo. Y ahí es donde viene la desesperación. La palabra concluye con una frase, porque muchos son llamados,
y pocos los escogidos. Pero la parábola se está refiriendo a los que fueron llamados. Están ahí dentro. Todos fueron escogidos y llamados. Todos los que están en la iglesia de una manera y otra han sido llamados a servir. Y en ese cumplimiento del llamado, ¿con qué ropa nos vamos a presentar delante del Rey? ¿Con vestiduras blancas, lino fino y resplandeciente, con acciones justas, o disfrazados con máscaras de hipócritas? Esa es la responsabilidad que cada creyente asume con su vida en respuesta al gran llamado a la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y eso depende de nosotros. Escoger hoy de qué vestidura nos vamos a vestir. Si asumimos la vestidura correcta, pues disfrutaremos del banquete eterno con nuestro Rey. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Le invito a ser puestos en pie.